La comunicación es uno de los sectores que ha vivido una mayor transformación en los últimos años. El paradigma ha cambiado radicalmente. Marco es la primera agencia de comunicación que se adentra en la producción audiovisual para exponer las claves de la nueva comunicación, basadas en su propia metodología patentada, conocida como trascender las fronteras de la comunicación. Las diferencias clásicas entre emoción y razón, marca y reputación, comunicación y marketing, agencias y medios, son ahora menos claras. Estos binomios se entremezclan y las fronteras tradicionales que los separaban son cada vez más difusas. Una última frontera inesperada ha irrumpido, la COVID-19, creando una nueva normalidad que ha acelerado los cambios en los hábitos de consumo y en la comunicación. El futuro es la transversalidad. El estudio Marco, hábitos de consumo post-COVID-19, analizó el comportamiento de los consumidores durante los meses de confinamiento. Más de 4.500 personas de España, Italia, Portugal, México, Colombia y Brasil opinaron sobre esta nueva crisis que ha vivido el mundo. Ciudades vacías, casas llenas. Y un dato. Más del 75% de los encuestados consideran que la COVID-19 ha cambiado definitivamente sus hábitos. Creo que hay un antes y un después, tanto a nivel de ventas online como también a nivel de teletrabajo, por ejemplo. Yo creo que en primeras marcas vamos a cambiar la manera que tenemos de trabajar. Esto va a haber un antes y un después. Igual no es necesario siempre hacer reuniones presenciales. El cambio en los hábitos también es la manera de trabajar. Hay mucha gente que es que no sabe teletrabajar. Hay mucha gente que, como no lo ha hecho nunca, efectivamente sí, ha subido la productividad, pero ni la eficiencia ni la eficacia. Muy atentos a cómo va a cambiar esto la manera de trabajar de la hostelería, ¿no? O sea, hasta qué punto va a bajar, no el contacto social, que va a ser el mismo, pero el contacto físico, ¿no? Pero había cierta inquietud en cómo yo voy a comprar frescos a través del online, ¿no? Esto se ha roto. Es verdad que la nueva normalidad y también toda la situación del COVID pues nos demanda, pues de alguna forma, repensar ciertos modelos de negocio. De esa manera hemos sacado lo que teníamos en mente, yo creo que muchos, que era llevar el modelo de suscripción a la movilidad, que no se había hecho antes. Bueno, lo ha hecho toda la vida el transporte público, ¿no? Con un abono transporte. Se ha creado un grupo dentro del Workplace, de esta red social que tenemos, en el cual cada uno de ellos decían iniciativas que podíamos ayudar, tanto como empleados como la empresa misma, ¿no? Antes solo mirábamos el precio. Más tarde ganamos conciencia social, medioambiental y ética. Ahora lo más importante es cómo los países, los destinos y las marcas nos protegen contra el COVID-19. Es la era de los soft values. Tenemos que dar garantías a nuestros futuros viajeros y a visitantes de que Finlandia es un destino seguro, ¿no? Lo que sobre todo hemos aprendido es a reinventarnos de forma rápida y que ya no vale hacer una campaña de marketing, una campaña comercial, sino que realmente lo que tenemos que trabajar son planes que sean relevantes para el consumidor. Nosotros lo que sí que nos hemos dado cuenta es que no era un tiempo en el que la marca debería estar en primer plano. Es decir, en primer plano para nosotros han estado las personas, ¿no? Nuestra gente. Y es lo que quería ver la gente. Y es lo que quería ver el cliente. Y es por lo que se interesaba el cliente, ¿no? Tenemos que conectarlo íntimamente con lo que siente la gente, lo que espera la gente, lo que tenemos que ofrecer. Pero vamos, que no ha de ser un ejercicio diferente al que hemos hecho todas nuestras vidas de marketing y de marcas, ¿no? Las personas, al final, lo que quieren son hechos o de essa identidade de que realmente tem a empresa, não? A gente entende que as pessoas estão extremamente inseguras, com medo de perder o trabalho, sem nenhum controle da sua vida profissional. E a Udemy, com os cursos
extremamente acessíveis, você pode fazer online, você pode estudar sem internet, a gente vê como uma possibilidade de ajudar as pessoas a dependerem menos de fatores externos y tener control de su futuro. Yo creo que es muy importante porque le da sentido a toda la comunicación, ya no solo eso, sino la actitud de la empresa, ¿no? Pero además si lo haces y haces el esfuerzo tienes que comunicarlo, eso está clarísimo. Si lo haces y no lo comunicas, ¿qué gracia tiene? Que esté integrado en la cultura de la empresa. Si esto forma parte de la cultura de la empresa, luego responde a todo lo que la empresa hace. No genera valor una acción de comunicación, tiene que formar parte del ADN de la empresa, porque luego te lo crees, lo sientes y eres consecuente con todo lo que haces. Ya nosotros a principios de año, antes del COVID, como yo creo todos, ya empezábamos a notar esa demanda, esa exigencia en nuestros clientes, y a través de encuesta interna vimos que cerca del 50% de los españoles buscaba ya propuestas ecorresponsables a todos los niveles. Entonces vamos a ver probablemente la gente exigiendo un poquito más de producto más natural, consumo mucho de frescos, mucha verdura, mucho pescadito, pues es probable, ¿no? Y quizás las tendencias o las campañas vayan por ese lado. El mundo se para, pero la naturaleza sigue. 3 de cada 4 encuestados valoran hoy más la lucha contra el cambio climático que antes de la crisis. Estamos viviendo 3 crisis simultáneamente. Estamos viviendo una crisis sanitaria que conlleva una crisis económica, pero al mismo tiempo tenemos un entorno con una crisis ambiental como nunca la hemos visto. Hay un riesgo cierto que aquellos que puedan elegir entre el transporte público y el transporte privado elijan el transporte privado por el miedo a contagiarse en estas aglomeraciones. El modelo no funciona, si lo miramos en términos de sostenibilidad no funciona, pero para ello hace falta realmente una conciencia social, y en España es verdad que se nos está exigiendo mucho desde el punto de vista de este sector, pero tiene que haber una concienciación mucho más profunda, y eso también parte un poco del trabajo de las instituciones. La salida de la crisis del COVID va a ser una salida verde, ¿no? Yo ahí soy optimista porque creo que va a haber muchos recursos públicos, dinero europeo de las instituciones, que yo creo que van a ir muy alineados con todo el tema del Pacto Verde. El gran problema es el cambio climático, y que la única forma de solucionarlo es a través de energías limpias y a través de tecnología de punta, inteligencia artificial, analítica predictiva. Y los medios de comunicación, que llevan años perdiendo audiencia, se convierten en los principales protagonistas. La televisión se convierte en el principal medio para mantenerse informado. Le siguen los medios online y las redes sociales. Más del 40% comprará más online que antes del coronavirus. Nosotros en la parte online sí que notamos un aumento muy importante de las compras, que en algunos casos hasta se triplicaba. Empezamos a ver que tenemos nuevos compradores online, ¿no? Al final lo que ha funcionado, yo creo, es la marca. Y gracias a tener una marca pues reconocida en el sector, pues la gente nos ha buscado, a nosotros hemos tenido un aumento de tráfico brutal en el e-commerce, en las conversiones. Creo que el mayor reto para cualquier marca es que tenemos que estar dibujando una estrategia que sirve a una realidad que todavía no existe, que se está construyendo cada día. Lo que está claro es que esta información es como si nos ofrecieran un último billete para un último tren. Cierto que el coste de este último billete ha sido muy caro, sobre todo en vidas humanas, pero también para la economía, pero es un último billete que nos han ofrecido y que ahora podemos coger o no coger. Este es el momento, tenemos las oportunidades. Hay un consenso tan amplio en torno a la agenda verde que no nos tiene que despistar el hecho de que la COVID haya traído este obvio parón a muy corto plazo. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una comunicación transversal. En un mundo donde se vuelven a cerrar las fronteras entre países y se limitan los movimientos, estamos más interconectados que nunca. Gracias a las nuevas tecnologías, hemos podido comunicarnos con nuestros seres queridos, sin importar el lugar y sin salir de casa. En este contexto incierto y en constante cambio, es necesario conectar la emoción y la razón para dar seguridad y credibilidad. Es hora de que marketing y comunicación trabajen de la mano y que los medios y las agencias de comunicación estén unidos. Es hora de trascender las fronteras de la comunicación.